Bueno, muy buena pregunta porque en los perfiles de inversores o gente que estamos en el ecosistema, la verdad es que empezamos a tocar ya tantos palos y nos dedicamos a tantas cosas que es una pregunta muy complicada, pero yo creo que estoy más definido en lo que son las primeras fases de las startups y la inversión en ellas, sobre todo, en lo que se refiere a ese MVP, ese proyecto mínimo viable, esa forma de afrontar sobre todo la primera financiación, cómo afrontarla y dar pues la educación suficiente al ecosistema para que éste no se dañe y también luchar un poco con esas grandes financiaciones que existen de unicornios que pueden malinterpretarse por el emprendedor que empieza y pues ayudar un poco en general a esas primeras fases tanto de emprendimiento como de inversión pues para que tengan el camino bien definido y no pues con informaciones que puedan perturbarles en el crecimiento. Sí, he participado en varios proyectos, sobre todo en la Universidad de Zaragoza, que es de donde soy, y conozco bastante bien cómo la universidad trata el mundo del emprendimiento y cómo incuba, ¿no? Conozco varios programas, pues en Santander, en Zaragoza, en Madrid, en Pamplona, y la verdad es que se ha notado en los últimos 2 años un radical crecimiento en que la universidad se está volcando en lo que es la incubación, no solo en lo que son programas de emprendimiento, de tener pues el típico programa, casi diría yo, por rellenar la nota de prensa de emprendimiento, sino que de verdad se están volcando en tener programas de incubación. También es cierto que sí que veo que todavía falta, tanto en los programas universitarios como en casi todos los programas de incubación que tengan que ver con instituciones grandes, bien sean públicas o privadas, o bancos o grandes empresas, que sí que falta esa figura dentro que de verdad entienda, no solo entienda, sino que haya vivido el ecosistema. Es decir, aparte de las figuras que tengan que estar dentro de la organización para que funcione y para que en el lenguaje de ese ecosistema funcionen las cosas y los protocolos y las operaciones, sí que es necesario colocar siempre a alguien que haya vivido, pues digamos, pues 10 startups y que haya fallado en 7 y haya tenido éxito en 3, ¿no? No figuras simplemente funcionarios, entre comillas, que no han vivido esa experiencia. Y eso sí que veo que todavía se puede trabajar muchísimo para que el ecosistema se enriquezca mucho más. Es decir, apoyarse de figuras reales y no solo construir el programa de incubación o de aceleración desde dentro, sino apoyarse de recursos externos en lo que es el núcleo de la operativa, no solo como invitados puntuales. Es muy buena pregunta. Quizás la mejor manera de montar una startup antes, o sea, la información que necesitas antes de montar la startup es lanzarte a montar la startup, lanzarte directamente, porque es precisamente con la primera con la que más se falla y por tanto con la que más se aprende. Ahí entramos en un debate muy interesante de si todo el mundo puede emprender o es necesario emprender o no. Yo soy fan de pensar que el emprendimiento, si te lo tienes que pensar, si estás pensando tengo que emprender o no, es que no tienes que hacerlo en ese momento. Se tienen que alinear demasiadas estrellas, sobre todo tres grandes estrellas alineadas en tu vida, que son un paréntesis mental, un paréntesis económico y un paréntesis de tiempo de 1 año en el que tengas libertad de poder emprender. Si no tienes ese momentum en tu vida, no es bueno emprender, no es el momentum adecuado. Entonces, las personas que están dudando si hacerlo o no hacerlo, yo directamente les digo, si estás dudando, no lo hagas. Dicho eso, lo primero que hay que hacer tras salir de la universidad y querer emprender, si es que tienes el momentum de hacerlo, si tienes esa capacidad mental, económica y de tiempo, lánzate. Lánzate y aprende por el camino. Existen miles y miles de recursos por internet y miles de programas de incubación y de fundings para el poco dinero que necesitas al principio para emprender, para que aprendas el camino, porque la única forma de hacer que tu startup funcione es haber fallado en otra anteriormente. Es muy complicado que la primera te funcione de repente. Es muy difícil. O eres un crack con muchísima suerte o es muy difícil. Entonces, ten en cuenta que es absolutamente necesario fallar y fallar y fallar para aprender, aprender y aprender. Así que el consejo es
si puedes y estás en tu momentum, lánzate, porque es el proceso y el camino el que te va a enseñar cómo hacer las cosas y cómo en la siguiente vez tendrás más éxito. Absolutísimamente, y no es que lo crea yo, las cifras lo dicen claramente. Pasó allá por el 2010, cuando hubo una necesidad enorme de trabajo y la gente se lanzó a emprender, y las cifras cantan por sí solas. El 98% de las personas que se lanzaron a emprender fallaron estrepitosamente antes del primer año. Cuando las cifras ya son altas, las cifras normalmente en el ecosistema startup ya son por encima del 90% de personas que emprenden y que tras el primer año no llegan, no siguen funcionando. Pues fijaros que las cifras saltan al 98, que no es un crecimiento de 8 puntos, sino que es exponencial. Y está pasando lo mismo tras la pandemia, que la gente se está impulsando a emprender por necesidad. Menos, tengo que decir que desde lo que yo respiro, menos que allá por el 2010, pero desde luego el emprendimiento tiene que ser vocacional, tiene que salir de dentro y tiene que ser algo que tú quieras hacer per se, no que algo que te impulsa de fuera lo hace. ¿Por qué? Porque cuantos más yugos y pesos tenemos encima que nos dificultan la tranquilidad, la mentalidad, el esfuerzo, la concentración que requiere emprender, porque ya son demasiadas leches las que te pegas en el proceso del emprendimiento. Si además le sumas las leches de fuera que no ayudan, pues económicamente, pues porque estás ahogado y si en 6 meses no haces algo, se para el tema. O sea, imagínate lo que es emprender con ese yugo que comentaba, ¿no? El entender que si no haces algo en 6 meses, va a petar todo lo que estás haciendo. Entonces no ayuda. O estás, como decía antes, estás totalmente liberado mentalmente, económicamente y de tiempo durante al menos un año, como cuando te vas a un máster o te vas a prepararte a un viaje alrededor del mundo, o te centras totalmente en tu mundo y en tu ecosistema y no te molesta nada de fuera, o es un error y un suicidio emprender por necesidad. Pues soy muy amigo de pensar que cualquier idea es buena. Absolutamente cualquier idea es buena, solo que luego hay que pues, pivotarla o cambiarle ciertas cositas, cambiarle ciertas ruedecitas al motor y sobre todo la forma de ejecutarla. Se ha visto muchísimas veces que ideas que incluso estaban ya hechas y son copias, clones exactos de algo que estaba funcionando, ha funcionado por la forma de ejecutar. Y ahí cuentan muchísimo las personas. Es decir, casi la validación y el trabajo que hay que hacer al principio con los emprendedores, más es con ellos mismos y su forma de pensar, más con ellos que con la idea. Prefiero trabajar con ellos y que aprendan nuevas formas de afrontar el reto y de generar ese camino y de mejorar durante ese camino para que ellos mismos durante ese camino sepan qué tienen que ajustar en la idea o en el proyecto para que éste funcione. Entonces, normalmente la validación va más con las personas. Ahí hay muchos proyectos de incubación que se dedican a generar emprendedores, no a generar ideas. Creo que es correcto el primero validar, tunear y pues pincelar para que quede perfecto lo que es la mente del emprendedor de cómo afronta las cosas y no el qué hace, sino el cómo lo hace. He tenido recientemente, precisamente hace menos de 2 semanas, un acercamiento al mundo de la formación profesional. Creo, no lo conozco muy bien, pero creo que es un entorno que no es demasiado propicio para la mentalidad emprendedora, porque normalmente creo que en estos entornos se prepara más para lo que es el trabajo rápido. El ecosistema startup es todo lo contrario. Siempre te dicen desde el principio el prepárate para no cobrar durante 1 año o 2 años. Entonces, no creo que sean compatibles ambos sistemas. Supongo que habrá algo, supongo que habrá alguna fórmula para que en la formación profesional se pueda motivar a cierta mentalidad de emprendimiento, pero hasta donde yo sé, creo que no son compatibles porque son dos mundos distintos de pensar en lo que es el introducirte en el mundo laboral y tener una remuneración. Creo que el modelo mixto funciona muy bien siempre que no sea demasiado mixto.
esto precisamente lo hablé hace poco en otra charla y la verdad es que la globalización que tenemos ahora mismo y lo fácil que es con un portátil estar en cualquier sitio y generar tu propia idea, pues motiva a que estemos mucho más mezclados y que sea más fácil adquirir clientes de cualquier sitio. Pero no es lo mismo clientes que trabajar codo con alguien. Lo que es el día a día y tener de socio a personas que no tienen la misma cultura que tú, dificulta muchísimo el día a día. Eso no quiere decir que no pueda haber equipos mixtos y que no pueda haber un venezolano, un argentino, un español y un italiano trabajando juntos. Por supuesto que puede haberla, pero es mucho más difícil porque en una startup a nivel societario, a nivel de socios fundadores, los valores tienen que ser muy similares. Y los valores vienen muchísimo dados por cómo hemos vivido nosotros cada vida y nuestro ecosistema donde vivimos. Y la forma de vivir, de crecer, de luchar por lo que tienes que hacer cada día en Venezuela es muy diferente a la de Argentina y muy diferente a la de España. Entonces, se pueden dar casos mixtos, son buenos, porque siempre la multiculturalidad es buena para cualquier proceso, siempre da demasiados puntos de vista diferentes, pero hay que tener, yo creo que hay que tener cuidado de no mezclar demasiado las cosas. Sí que es bueno, sí que he visto, he tenido startups y he tenido proyectos en los que he trabajado, por ejemplo, con argentinos sin ningún problema, que no hay ningún problema en trabajar con nadie, pero sí que he visto que cuando se ha demasiado masificada la multiculturalidad ha sido más complicado, ya no solo por el idioma, hablo de temas de valores y de forma de afrontar la vida en la que, como digo, cada mundo es diferente. Ni que decir que también es verdad, y hay que ponerlo encima de la mesa, trabajar con Latinoamérica para la gente de España es más económico. Pues, la economía es diferente en Latinoamérica y sí que he visto que hay muchísimo pues, moda, o mejor dicho, tendencia a trabajar con gente de Latinoamérica porque son más económicos, sobre todo en la parte técnica. Entonces, lo veo bastante bien. Siempre es bueno mezclar, pero teniendo en cuenta cómo se puede mezclar y qué ingredientes hay que tener cuidado al mezclarlos. La verdad es que es un mercado en el que creo que, hablo como español desde España, creo que nos acogen muy bien, pero es muy complicado entenderlos. Y es lo mismo que hablaba antes de la multiculturalidad. No es que sean mejores ni peores, ni nadie es mejor ni peor, pero pongo el ejemplo del mercado chino. La cantidad de empresas grandísimas, Google, Amazon, que han intentado entrar en China y al final no han podido, porque es un mundo absolutamente distinto. No somos tan diferentes en Latinoamérica con España, pero sí que la forma de vender, sobre todo la forma de acercarse al cliente final, de buscar los clientes, de vender, el proceso de vender sí que he visto que es muy diferente y no sirven las mismas formas que utilizamos en España, utilizarlas en Latinoamérica. Por tanto, cuando he tenido que meterme en el mercado latinoamericano, sí o sí hay que encontrar una persona que esté ahí y que conozca el mercado. No que haya estado 2 años viviendo, sino que de verdad haya estado 30 años en Argentina, porque lleva viviendo 30 años ahí y conozca pues, esos trucos de cómo acercarse a la gente, sobre todo en la parte de ventas. Las experiencias han sido siempre positivas, pero sí que es cierto que hay que tenerlos como un mercado especial, digamos, al igual que cuando en España vendemos hacia arriba, hacia Europa, digamos, quizás es más fácil o más compatible. Latinoamérica es un mercado muy especial, muy curioso y del que obviamente se aprenden muchas cosas. Para mí es otra provincia, otra comunidad más, como cualquiera de España. La verdad es que Internet precisamente lo que hace es que Canarias esté igual de lejos que Bilbao o que China. En ese aspecto no hay ningún problema logístico, a no ser que sean empresas o startups que se dedican a temas de algo físico en donde pues, el territorio les puede limitar algo más, pero no veo ninguna limitación. Es más, ahora precisamente con temas como han ocurrido en La Palma, son estos entornos y estos momentos de la vida en los que al humano se le pega, en donde el humano reacciona muchísimo mejor. Así que esa dificultad que están teniendo ahora mismo muchísimos canarios, sobre todo en la isla de La Palma, pues para prosperar o para hacer algo, al cerebro le agita
Y cuando el cerebro se le agita es el mejor momento para crear buenas ideas y sobre todo con esa pasión y esa necesidad de generar algo positivo. Así que en ese aspecto, sobre todo, me gustaría estar atento a iniciativas que salgan de La Palma, pues en temas como energías o cosas que tengan que ver con el desastre que ha ocurrido, porque siempre es buena señal ver que hay necesidad en ese aspecto para lo que es la ideación y la creación. Sí que es cierto que juntándolo con el tema de si es bueno emprender por necesidad, hay que tener más cuidado a la hora de, sobre todo, asesorar o trabajar con estas personas para que esa necesidad que les ahoga no repercuta negativamente en lo que es la creación de la startup. Pero desde luego, en estas situaciones, la mente humana sorprende muchísimo y para bien. La propia naturaleza del mundo en el que están viviendo ahora mismo con lo que ha pasado, unido a la pandemia, unido a la crisis económica. La Palma, yo le vería, no la conozco porque no vivo ahí, pero sí que me gusta pensar que cuando una startup crece, piense en grande, pero actúe en local. Entonces, creo que las islas son un ecosistema muy interesante porque son muy cerrados, son muy locales y están muy delimitados físicamente hablando. Entonces, eso te ayuda muchísimo a ese actuar en local que creo que es muy necesario cuando haces crecer una startup. Por ejemplo, una startup que tenga que ver con envíos a domicilio de algo, un globo de toda la vida. Siempre se ha dicho el primero domina tu ciudad y cuando tengas el modelo totalmente trabajado en tu ciudad, salta a Barcelona, salta a Madrid, salta a otro sitio. Entonces, tener ese ecosistema físicamente y mentalmente, porque Canarias también tiene pues, su propio ecosistema, pues de estamos aquí, que parece que estamos solos, ¿no? Pero yo creo que precisamente potencia el que se hagan las cosas bien localmente desde el principio en un sitio y luego se puedan exportar ese modelo que ya funciona a otras provincias porque, como digo, actúa en local, pero piensa en grande para luego poder clonar y replicar ese modelo que ya funciona en tu isla a otras provincias o a otros países. Hay una tendencia creciente porque es obvio, palpable, que desde la pandemia han florecido campos ingentes de emprendedores, bien sea por necesidad o no, pero sí que el mundo con el teletrabajo pues ha potenciado la creación de muchísimas personas con sus proyectos, con sus portátiles desde casa, pues creando equipos en remoto y creando nuevas ideas. Entonces, ha habido muchísimas startups que necesitan dinero en fases iniciales, pero se han vuelto, han chocado con dos problemas muy grandes. El primero, que esa masificación lo que ha hecho es que haya muchísimas más inversiones, sobre todo de business angels, no de venture capitals, porque son los business angels los que acogen este tipo de inversiones en fases tempranas, y ha habido, por esta masificación, pues una reacción al mercado a valorarse demasiado, a una sobrevaloración, y se está viendo. Al igual que hubo en el 2013-14 una crisis, una burbuja de hipervaloración de startups, se está viendo ahora mismo de que muchísimas de ellas apenas tienen un cliente o cero clientes, tienen solo un MVP creado en el mercado y ya se están valorando en 1, incluso 2 millones de euros cuando apenas no has facturado absolutamente nada. Ese es un gran problema que creo que pronto es posible que explote. El segundo punto que creo que está pasando, que creo que es una consecuencia de todo este afloramiento de emprendedores, es que está costando cada vez más encontrar proyectos que brillen y que valgan. Es obvio. Hay, en lugar de 100 proyectos en los que podías mimar muchísimo tu tiempo de pues, invertir el tiempo y conocer 90 y de ahí conocer alguno interesante, ahora la verdad es que están viniendo 1000, 2000 al mes. Entonces cuesta cada vez muchísimo más ver la gente que brilla y la verdad es que es un poco frustrante porque o hay herramientas que hagan un match mucho más estudiado, como las hacen, por ejemplo, las plataformas de conseguir pareja, ¿no? Que lo tienen ya muy estudiado el cómo hacer match. Creo que debería haber unas plataformas que aunaran o que facilitaran el poder encontrar cosas de tu sector. Es importante saber desde el lado de vista de los inversores y también desde el lado de vista de las startups que
hay sectores en los que mucha gente no trabaja. A mí me llegan oportunidades de inversión por ejemplo, de hacer minería de bitcoins cuando casi públicamente diría que soy contrario a lo que son las criptomonedas por todo lo que ha pasado, por el auge que ha habido y porque no confío en ellas todavía. Confío técnicamente en ellas, pero no confío todavía en ellas como para invertir. Entonces, ¿por qué me vienen startups de ese tipo, ¿no? Y creo que eso hace frustrar a las startups porque esto es como cuando se busca empleo. Mandas a 1000 inversores algo, 990 no te responden y te frustras más. Yo creo que es mucho mejor apuntar el tiro mucho más, mandarlo solo a los 14 inversores que sabes que se dedican a criptomonedas. También ellos, cuando reciban, en lugar de recibir 1000, recibirán solo 14 propuestas. Entonces, creo que este movimiento post-pandemia de superproliferación de emprendimiento y startups tiene que también ajustarse con un ecosistema y unas herramientas que nos ayuden a enamorarnos fácilmente unos proyectos con otros. Esta es muy fácil. Un cliente. Lo primero que tiene que conseguir una startup es un cliente, porque por mucho que tengas un equipo genial, por mucho que hayas trabajado meses en el MVP o incluso la gente trabajando en el producto, que es otro error, trabajar directamente en producto final en lugar de probar algo primero que funcione. Aunque tengas todo eso, veo que hay muchísimas startups que no tienen apenas un cliente. Cuando digo un cliente, 5 o 10, depende del modelo de negocio, pues serán más o menos, pero no tienen todavía que esa rueda, una demostración de que esa rueda está girando y que gira correctamente. El dinero en fases iniciales tiene que servir, el dinero de inversor externo, tiene que servir para hacer crecer esa rueda, para darle gasolina a un coche que ya está funcionando. El dinero para crear el coche al principio tiene que salir del propio emprendedor. Y esto es muy importante y hay muchísima psicología en este aspecto de dónde tiene que salir ese dinero y por qué. Para hacer un MVP, para hacer algo mínimamente funcional, para demostrar que tu idea tiene algo de validez y hace girar esa rueda, hacen falta normalmente muy poco dinero. No estamos hablando de 100.000 euros, estamos hablando de que un MVP tiene que costar menos de 10.000 euros. Y 10.000 euros es una cantidad que debería de poder ser autofinanciada por amigos, familiares, un crédito en el banco, un pequeño préstamo o subvención que ganas de un premio. Todos esos pequeños miles de euros tienen que dar lo suficiente como para generar la primera fase de una startup. ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente, en lugar de buscar la autofinanciación, está buscando la financiación fácil, que es el spameo, por decirlo también, por denunciar también esta práctica, a 2.000 inversores para ver si alguien me da 50.000 euros en esto. Y es posible que funcione, es posible que alguna vez funcione, pero estás perdiendo muchísimo tiempo. O sea, buscar financiación requiere muchísimo tiempo. Entonces es mejor centrarte tu tiempo en hacer algo que funciona y cuando has conseguido que funciona, que es posible que igual no lo consigas, pues porque no funciona, pero si lo consigues, conseguirás dinero muy fácilmente. Hay millones y millones de euros para invertir en startups que han pasado ya ese primer valle de la muerte de tengo algo que funciona, señor inversor. Lo que necesito es simplemente que ahora vendo 10 con mis recursos y necesito vender 10.000 con los suyos. Entonces, de esa manera es muy fácil conseguir dinero. En eso hay que educar muchísimo a esta proliferación de emprendedores que ha habido tras pandemia para educarles en que la primera financiación siempre tiene que ser de uno mismo. Un modelo de negocio teóricamente muy interesante porque confío en que esa tecnología y esa forma de dar trocitos de tu startup puede funcionar, pero todavía para mí es teórica. Existen muchos proyectos que están haciendo esto y los aplaudo, me encanta, porque todo lo que se hace las cosas de una manera diferente, a mí siempre me gusta. Pero hace falta ver cómo responde el mercado, sobre todo porque está luchando, desgraciadamente, con muchas noticias que son las que salen varias veces en los titulares de prensa de las NFT, de fraudes en las NFT y de cosas que no nos gustan. Entonces, esta masificación de NFTs y de tokenización de todo, pues no ayuda a que en determinados aspectos como el tema de que las startups utilicen las NFT para poder autofinanciarse,
pues no ayuda demasiado. Entonces, estoy precavido en ese punto. Prefiero esperar, sobre todo yo creo que un año, a ver cómo funcionan, porque han aparecido hace poco. Yo creo que la moda, por no decir tendencia todavía, por la moda creo que viene de verano del año pasado, del 2021, y creo que todavía es pronto como para posicionarse si funciona o no funciona. Soy precavido, pero con esperanza de que sea un buen modelo de negocio y que sea el próximo crowdfunding, ¿no? Que ha sido el crowdfunding siempre ha sido hace 10 años la forma de hacer esa autofinanciación, y creo que las NFT pueden ayudar, pero todavía con cautela. Entiendo que esto va dedicado a inversores primerizos, a inversores que empiezan a jugar en este ecosistema. Y, a ver, esto no es un consejo ya de startups, sino de inversión como tal. Y es jamás inviertas más del 10-15% de tu patrimonio en un mundo en el que no conoces absolutamente nada. Que he visto también muchísimos inversores muy locos a rápidamente emocionarse por el auge y el postureo y la ronditis que está habiendo con toda esta burbuja y explosión del ecosistema. Entonces, lo primero, un consejo de inversor, no inviertas más del 10-15%, pero ni en eso, ni en bolsa, ni en ningún sitio, ¿no? Y dentro de este mundo, pues saber que hay unas cifras más o menos medias, y es que tienes un retorno a la inversión más o menos de 4-7x en unos 5 años, más o menos, de media. Y que eso te va a funcionar en una o menos de cada 10 startups que inviertas. Entonces, al principio, yo creo que lo mejor es, obviamente, intentar tener buen ojo con esa inversión. Pues cada uno tiene sus formas de atracción a un proyecto u otro. A mí particularmente me gusta muchísimo fijarme en el equipo antes que en la idea, sobre todo el equipo que hay detrás, la actitud que tiene ese equipo y los valores que tiene. Y dentro de eso, pues picotear, al principio picotear, meter cantidades entre 1.000, 2.000, 3.000 euros como mucho en 10, 15 startups y empezar a ver cómo funciona esto. No aconsejaría más en los primeros pasos, y para eso hay muchísimas plataformas que te permiten hacer microinversiones de 1.000 o incluso menos, de 100 euros incluso he visto, pues para poder empezar a conocer el mundillo, saber la metodología, saber la terminología, saber cómo operar durante las siguientes fases de la startup, si no funciona, cómo hacerlo, si funciona, cómo afrontar la siguiente ronda, pero al principio ir muy, muy poquito en poquito. Si no se tienen, digamos que con los datos que he dicho, si no se tienen 30.000, 40.000 euros bien libres, cada uno que tenga su economía, cada uno que decida si 30.000, 40.000 en su economía es mucho o poco, pero si no se tienen 30.000, 40.000 para jugar durante un año y aprender del ecosistema, es muy complicado. No se puede jugar con menos, pues porque no se puede apreciar tampoco cuando vas al casino, apostar solo una vez en una ruleta, no se puede apreciar cómo es el flujo de apuestas dentro de la ruleta si no se apuesta más de una vez y con una mínima cantidad de dinero. Tampoco puedes ir a un casino y decir que con 5 euros vas a conocer cómo funciona el tema. Así que con cautela, pero sabiendo que hace falta un rodamiento de mínimo un año y 10 startups de inversión para conocer el ecosistema.